Villegas Rojas, yo soy contador público, trabajé los últimos 22 años en empresas públicas de Medellín, terminé en el cargo de auditor interno, aunque los últimos 4 años fueron como líder en el proyecto de implantación de las normas internacionales de información financiera en todas las empresas del grupo empresarial, que eran 52 empresas. Soy casado, padre de familia, con 2 hijos, y en este momento estoy pensionado desde hace 3 años. ¿Cuántas horas al día trabajaba? Nosotros cumplíamos la jornada legal semanal, que son 45 horas, 48 cuando no se es ejecutivo, y trabajábamos de lunes a viernes, no trabajamos los sábados, 9 horas diarias. ¿A qué tenía derecho? Haciendo referencia a primas, prestaciones, vacaciones, pensiones. Bueno, teníamos todas las obligaciones laborales legales que debe cumplir un patrono en Colombia, como son las primas, las vacaciones, las cesantías, intereses a las cesantías, posibilidad de indemnización en caso de despido. Estaba toda la cotización a la seguridad social, salud, pensión, accidentes pues, laborales y aportes para fiscales, todo eso lo aportaba la empresa. Adicional a eso, teníamos unas primas de vacaciones, que era un salario, el que saliera a vacaciones completas le pagaban un salario mensual, y además teníamos una prima de Navidad de un mes de salario adicional a la prima legal que se tiene, que es un mes al año. Aquí era en diciembre un mes de salario. Básicamente eso. Además teníamos pues otro tipo de prestaciones que las da EPM, que son algunas bonificaciones por algunas circunstancias especiales, por ejemplo, primas de antigüedad, que cumpliera 5, 10, 15 años le daban un medio salario, 3/4 de salario, un salario mensual, un salario y un poquito. Y se tiene lo que es la proveeduría EPM, que es una venta de productos de mercado a los trabajadores sin que EPM pueda tener una utilidad sobre eso, o sea, asume todos los costos y vende al costo. El sistema de salud, había un reconocimiento y algunos medicamentos que no reconocía la EPS, eso lo reconocía EPM. Todo esto de la proveeduría y lo de salud es por convención. Allá pues se tiene un sindicato y por convención hay algunas prestaciones que más o menos las he enumerado. ¿Cómo accedían a la energía? ¿Era trabajo EPM en general? EPM en general pues presta servicios de energía, es el que produce, comercializa y distribuye energía en Medellín, en algunas ciudades de Colombia, a través de otras empresas. Sin embargo, para los trabajadores no había ninguna excepción en términos de, por ejemplo, en una empresa de EPM en Bucaramanga que fue comprada, en el momento en que fue comprada, los trabajadores no pagan servicio de energía hasta cierto voltaje en su casa. Inclusive los pensionados no pagan ciertos valores, nosotros allí no. Y en EPM pues obviamente el suministro de energía era por parte de la misma empresa, pero todo esto por reglamentación legal en el país tiene que verse como un servicio adicional que debe ser costeado por la productora de energía y tenido en cuenta. Más o menos parecido a las normas tributarias que dice que son como retiros de mercancía para consumo interno, eso se comporta como si fuera una venta. ¿Cuál fue un momento que marcó a la empresa en la que estaba? Yo creo, en mi concepto, hubo un cambio sustancial y ha venido evolucionando a otro ritmo a partir de la elección popular de alcaldes. Antes los alcaldes eran muy direccionados por el gobierno central, sobre todo las principales ciudades, el gobierno departamental,
y llegaban gerentes que venían como por recomendaciones políticas. Después de la elección popular de alcaldes, es el alcalde el que dice quién es su gerente de empresas públicas de Medellín. Esto cambió mucho porque empezó a visualizarse allí el que el alcalde cómo aprovecha el tamaño de EPM, los recursos de EPM para hacer una mejor administración y quedar bien ante sus electores. Ella se va viendo como una posición un poco más personal. Me parece que esto influye bastante en lo que es EPM. Y lo otro fue la Ley de Servicios Públicos, la Ley 43 de 1993, donde trae un cambio sustancial. Esto se origina como en la Constitución del 91. En la Constitución del 91 se habla de la prestación de los servicios públicos y le empieza a decir al país que la prestación de los servicios públicos deben ser a manos de los privados, que va a ser una excepción con los municipios, las empresas públicas que están prestando servicios de energía, agua, gas, telecomunicaciones, se pueden quedar allí, pero se tienen que constituir como una sociedad mixta. De todas maneras, es complejo, pues, y sería toda una charla entrar en eso, pero aparece allí una legislación que empieza a decirle los servicios públicos tienen que ser prestados por empresas privadas y todo tiende hacia allá. EPM sigue siendo privada, pero la obligaron a ser una empresa industrial y comercial del Estado con unas regulaciones distintas. Además se crea la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las comisiones de regulación de servicios públicos, y todo esto empieza a afectar mucho la forma como se trabajaba. Entonces fue como desde lo legal que vinieron unos impactos fuertes. La ley 93, la ley 43 de 1993 y la elección popular de alcaldes. A partir de allí hubo un cambio sustancial y fuerte. ¿Qué diferencias hay entre las empresas de antes con respecto a cómo eran dirigidas, a diferencia con las empresas de hoy en día? Estaríamos hablando de empresas públicas de Medellín, ¿cierto? Voy a coger ese referente, podemos hablar de muchas otras empresas. Antes pues las empresas eran muy paternalistas, buscaban favorecer mucho a sus trabajadores, al conglomerado cercano. Tenemos las historias de Coltejer, de Coltabaco, de Tejicóndor, de Fabricato. Las empresas de Antioquia eran muy paternalistas y le apoyaban mucho, hacían fiestas de la familia y todo esto. Todas estas cosas empiezan pues como a cambiar. EPM también estaba metido ahí, beneficiando con muchas actividades y con dinero, beneficiando a la familia, apoyando a la familia. Cuando empiezan a llegar los alcaldes populares, empiezan los alcaldes populares a querer cambiar directivos de la empresa que venían tradicionalmente. Cuando el gerente lo nombraba la presidencia o el gobierno central, con conversaciones con la gobernación, la alcaldía, llegaban era como ayudar a manejar la empresa, no tenían como ese interés político que empieza a tener un alcalde elegido popularmente. Entonces el alcalde quería traer sus amigos, los que le colaboraron en la campaña, los que invirtieron plata, empiezan a decir, bueno, yo quiero un puesto, y obviamente, ¿qué puesto quiero? El de Empresas Públicas de Medellín como empresa grande. Y sucesivamente iban llegando a otros cargos directivos, llegando gente de la calle que no tenía mucha experiencia en el recorrido de la empresa, pero que eran los amigos que colaboraron en la campaña para la elección del alcalde. Y llegaba entonces mucha gente, empezó a llegar mucha gente que tenía más una visión de utilizar la empresa para apoyar la gestión municipal a lo que se traía, que era una empresa que pretendía llegar mucho
con los servicios públicos buenos, de buena calidad, con una imagen maravillosa que tenía en toda la ciudad, se empieza como a chocar, empieza como a tener un choque por ese, que el que empieza a llegar con amigos a dirigir y a correr gente de cargos para que esos amigos lleguen allí a dirigir. Eso no se ha dado pues así como muy escandalosamente, pero ocurrió e incidió en el manejo de la empresa, en esa llegada de gente que no venía con toda esa cultura, con todo ese conocimiento y seguirlo llevando acorde a cómo se trabajaba. Entonces empieza a haber un impacto grande en gente que aparece con unos intereses distintos a los intereses técnicos. Otra cosa que aparece es que como ya empieza el sector privado a meterse en los servicios públicos, entonces ya EPM no era el monopolio de los servicios públicos en Medellín, sino que empezaron a llegar empresas a prestar servicios públicos en Medellín. Eso era permitido por la ley. Entonces grandes capitales empiezan a meterse en el negocio de los servicios públicos y con la posibilidad de llegar a Medellín a competir. Entonces EPM tiene que cambiar ya a montar estrategias para competir por un mercado. Eso te cambia la visión, que era una empresa netamente operativa, era metida en prestar un buen servicio, y ahora, además de un buen servicio, que obviamente que hay que tenerlo, pero empieza a diseñar estrategias de mercadeo, que eso antes no funcionaba. Antes éramos los usuarios de los servicios públicos de EPM. A partir de todo este manejo de cambio de la competencia en los servicios públicos, se empieza a ver de que ya no eran usuarios sino clientes de EPM, que había que conservar, que había que cuidar, que había que darle prerrogativas para que no se fuera a ir para la competencia. Entonces empieza a llegar gente más especializada en el manejo financiero, de mercadeo, de relaciones públicas, y a desplazar la importancia que tenía el operador, el ingeniero, el técnico, que antes era el chacho de EPM, y se empiezan a mover esas fuerzas allí y a chocar un poco entre los técnicos y estas otras partes más de administración. Durante el tiempo que usted trabajó, ¿le implementaron algunas normas para ayudar con el consumo excesivo de energía? Sí, parte pues de lo que se vino dando también, y fue la crisis de la energía en 1992, que hubo 91-92, que hubo el apagón en el país, porque llegó un momento en que no había energía. Entonces ahí se vio la necesidad de que había que entrar a producir más energía y a decirle al usuario que ahorrara energía, que no consumiera energía sin necesidad, que empezara a pagar sus bombillos, que empezara a hacer uso óptimo de la energía. Hay un estudio que son como los picos de consumo. Entonces, por ejemplo, se establece que quien consume energía en los picos de consumo, entonces, por ejemplo, en los picos de consumo, las empresas todas están jalando energía, y resulta que cercano al mediodía empiezan todos los hogares a prender los fogones para hacerle el almuerzo. En ese momento hay mucha energía jalando, ¿cierto? Mucha demanda. Ahí le empiezan a decir que en esos tramos hay la posibilidad de que se vuelva más cara, para estimular a la gente que consuma en otras horas, que prepare la comida antes, que utilice entonces otros medios de consumo fuera de la energía eléctrica, que empiece a usar el gas. ¿Para qué? Para disminuir el consumo de energía eléctrica. Entonces ahí se empezaron a vender pues muchas ideas para ahorrar el consumo de energía, pero más que todo a raíz de ese apagón, que se vio que el país no estaba preparado
para épocas de sequía. Nuestra energía es más que todo hidráulica, y cuando no estaban los embalses llenos de agua, pues se disminuía la producción de energía. Y ahí se vio pues la necesidad de también pedirle al usuario que ahorrara energía. ¿De qué manera EPM ayuda al medio ambiente? Digamos como que básicamente es por iniciativa administrativa, que pueda hacer como unos aportes al medio ambiente. Sin embargo, por la operación de su servicio le es obligatorio ayudar en el medio ambiente. Es, por ejemplo, EPM se usufructúa, nosotros le pagamos por lo que se llama el servicio de alcantarillado. El servicio de agua se compone de dos: acueducto, que es cuando el agua te llega limpia, y alcantarillado es cuando el agua sale de tu casa. Por lo general, las empresas de servicios públicos se encargan de recoger esas aguas vía tuberías y sacarlas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esas aguas, ¿qué haces con ellas? Deberías darle un manejo ambiental adecuado, sobre todo que EPM cobra por eso. Entonces, hoy EPM tiene montada la planta de tratamiento de aguas de San Fernando, que es solo para aguas residuales. Y allá se recogen y se limpian y tratan de devolverse al río lo más limpias posible. Y en este momento está montando la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello. ¿Por qué? Porque lo que montó aquí recoge las aguas como del sur del Valle de Aburrá, pero de ahí hacia abajo hay que recoger más aguas, en todo lo que es casi que la zona de Medellín, y de ahí para abajo hasta Bello. Entonces están esas plantas de tratamiento de aguas con el ánimo de devolverle al río, que por lo general eso sale vía quebradas, pero no tirar el agua sucia como se hacía antes. Antes todas nuestras aguas caían al río, a las quebradas y luego al río, ya las tienen que tratar. Entonces tuvieron que montar unas tuberías para poder llevarlas allá y tratarlas y contribuir al medio ambiente. Resulta que EPM se beneficia del agua para producir la energía vía hidroeléctricas y para producir agua potable. Entonces EPM va a donde hay muy buena agua, buenas caídas de agua, y hay forma de represarla, y recoge agua para poder producir y potabilizar agua. El agua que tomamos aquí en Medellín está recogida arriba en el oriente, en la represa de la Fe, en la represa de Piedras Blancas, y hacia el sur está Río Grande, ya está recogida agua también. ¿Para qué? Para tomarla acá. Y la limpian, la potabilizan para poder que nos la tomemos. Hay que tratar de que esas aguas siempre lleguen allí. Como quien dice, tengo que encargarme de las fuentes de agua para cuidar que no las vayan a deteriorar. Entonces hablamos de arborizarlas, no dejar que se ensucien. EPM tiene lo que se llama guardabosques. Fuera de eso tiene vivero para sembrar árboles cerca de los afluentes de agua y de las represas. ¿Para qué? Para que no deje de haber agua, porque si no se secan las quebradas, y está pendiente de cuidar pues como la parte de las aguas. Eso realmente es una obligación del Estado, y lo hace a través de las CAR, me olvidé el nombre, estas entidades que se encargan de cuidar el manejo de las aguas en los sectores. Por Antioquia, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, por Antioquia tiene que velar por el cuidado de las aguas, pero EPM como tal, que está en el servicio, invierte en el cuidado de las aguas. Eso es el cablerío más impresionante. Ahí están las empresas de energía, las empresas de teléfono, y a todo el que le da por pegar una lámpara. Pensaría yo que ahí falta manejo ambiental. Eso es manejo ambiental.
SPM, sobre todo energía, todo lo que es la venta de energía lo tira por cables al aire la mayoría de las veces, muy poquito por tubería subterránea, como Sislotto hace con el acueducto y alcantarillado, todo eso es a punta de tubería subterránea. Obviamente que eso afecta el piso e impacta, pero que por lo menos para la visión no sería tan complicado. O la forma como se para un poste en toda la mitad de una acera, vas por una acera y hay un poste parado ahí con cables de energía. Me parece que en eso hace falta mucho, tal vez coordinación con los municipios. Entonces, EPM hace trabajo de manejo ambiental, pero me parece que debe mucho de una cuenta negativa por todo el daño que hace y que mucho de lo que está haciendo se beneficia directamente. Conservar el agua, claro, necesito el agua. Purificar el agua, pero estás cobrando, todo el mundo está pagando por el manejo de agua residual. Entonces me parece que en ese sentido hace falta mucho trabajo, no solo para EPM, sino para las empresas de servicios públicos. Está algo que pudiera ser una contribución y es impulsando el manejo del gas, porque en esa medida entonces el manejo del gas residual y en vehicular, en esa medida consume menos gasolina que contamina más. Y ahora están impulsando el consumo de energía en los vehículos. ¿Para qué? Para consumir menos gasolina. Pero eso es una medida mundial y eso se está jalando, pues. Sin embargo, hay esfuerzos y llamando la atención, pues, para que la gente consuma gas vehicular y consuma energía para mover los vehículos. Son medidas, pero me parece que falta mucho todavía. Bueno, con mucho gusto. Muchas Cualquier gracias. cosa que les pueda aclarar o adicionar, no es sino que me busquen. Conclusiones. Como primer ítem tenemos los empleados. Primero, eran tratados como máquinas. Ahora en el presente son tratados mejor teniendo en cuenta el estado en el que trabajan y sus emociones. Como segundo ítem tenemos la competitividad. En el pasado la competitividad no existía, se trataba más de un monopolio. Ahora en el presente tenemos un mercado más amplio. Bueno, y como tercer ítem tenemos el propósito. Antes era la producción, que se basaban más en la economía y la rentabilidad que podían presentar el empleado para la empresa. Y ahora es el objetivo, que es fundamental escuchar las nuevas ideas que proponen los empleados. Como cuarto ítem tenemos la energía. Antes era un consumo excesivo, la gente no estaba consciente de cuánta energía estábamos consumiendo. Ahora la gente está más consciente de por hechos que han pasado, como el apagón del 91, 92. Conclusiones en general, tenemos que las empresas han ido evolucionando no solo en sus servicios o productos, también en la forma en la que están constituidas y en la importancia que le dan a sus empleados.